tal a todos? Vamos a continuar y esta vez vamos a estar hablando de epilepsia, ¿no? Como un ejemplo de pues cómo se estudian distintas señales o qué información pueden dar el estudio de distintas señales fisiológicas, ¿no? Pues cuando hablamos de señales fisiológicas, pues estamos pensando en el procesamiento de señales eléctricas en general eh, en el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, típicamente cosas como los electroencefalogramas y los electrocardiogramas pues son formas de estudiar esas señales fisiológicas, ¿no? Eh, Ahora, hay varias cosas que decir al respecto. Primero, pues ¿por qué estudiamos esas cosas? Porque tratar de, ya vimos, ¿no? Muy al principio del curso, cómo modelamos la actividad neuronal, ¿no? Y una opción es irnos este, a la dinámica neurona por neurona, eh, que vimos que pues, de entrada hasta el modelo más sencillo no lo es tanto en el análisis. Eh, la otra es construir una red de cosas artificiales que nos puede llevar a matemáticas interesantes, pero también a problemas de modelación, ¿no? Entonces, digamos, tenemos poca o hemos avanzado poco en el asunto de entender las dinámicas intrínsecas eh, por la complejidad de los sistemas fisiológicos, ¿no? Es decir, las eh, escalas fuertemente acopladas, eh, los distintos niveles de organización fuertemente acoplados, en el sentido de que hay información que está fluyendo de un nivel a otro que no podemos obviar, y entonces es eh, prácticamente inútil la información que podemos tener de las partes constituyentes del sistema, ¿no? En cuanto a tratar de construir las dinámicas sistémicas. Entonces, pues necesitamos datos. Ahora, tratar de obtener datos de todas las variables necesarias para construir un modelo de primeros principios bien eh, curado, digamos, pues implica bastante trabajo que puede llegar a ser complicado porque finalmente de qué obtenemos los datos, pues de cosas vivas, ¿no? Entonces también ahí hay problemas de ética importantes eh, y pues se necesitan alternativas, y una alternativa pues son estas estudios de señales, ¿no? Ahora, eh, ¿qué ventaja tiene estudiar las señales? Pues que en el fondo lo puedes pensar como, no como un montón de variables que cambian todo el tiempo, todas acopladas y demás. Digo, en el fondo lo estás pensando de esa forma, pero lo que estás viendo y lo que estás estudiando, lo que estás sometiendo a tratamiento matemático, pues es una sola señal que cambia en el tiempo, que fluctúa en el tiempo, ¿no? Entonces todos hemos visto los electroencefalogramas, los electrocardiogramas, ¿no? Son estas señales que están fluctuando entre un conjunto de valores. Eh,
y que tienen bastantes irregularidades. Eh, lo cual no significa que son aleatorias, ¿no? O sea, que hay una estructura ahí detrás que es una estructura general no lineal, ¿no? Y ahí viene un problema interesante que tiene que ver cómo concebimos estas señales, ¿no? La costumbre, digamos, al estudiar señales, es pensar que hay una información y que esa información está rodeada de ruido. Y mucho de lo que vemos es ruido de algún tipo, ¿no? Un ruido blanco, de, ruido de rosa, ¿no? Ruido de otro color. Es decir, algún tipo de señal estocástica que envuelve a las cosas que sí necesitamos escuchar, ¿no? Entonces ese es como la costumbre cuando se trata de estudiar una señal de algún tipo, ¿no? Muy al principio, antes de los años 1990 y tantos, pues también los electroencefalogramas y los electrocardiogramas se estudiaban de esa forma, buscando regularidades y tratando de limpiar de ruido. ¿Cómo se limpia una señal de ruido? Pues se le aplica análisis de Fourier, que no vamos a ver en este curso, pero que es una de las aplicaciones, ¿no? del análisis de Fourier. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Buscamos esa regularidad, limpiamos de ruido? ¿O qué? ¿O qué es lo que estamos viendo? ¿No? ¿De veras lo que estamos viendo es ruido? ¿O estamos viendo otra cosa? Resulta que antes de que se empezaran a dar estas discusiones, y en esto tiene mucho que decir el estudio de la epilepsia, la regularidad de las señales fisiológicas se relacionaba con salud, ¿no? Y la pérdida de esa regularidad se relacionaba con enfermedad, ¿no? Ahora, después de que toda la explosión de análisis no lineal se dio entre finales de los 80, toda la década del 90, principios de los años 2000, 2010, pues ya se sabe, ¿no? Que no es la pérdida de la regularidad la que dibuja la enfermedad, la que nos dice que hay una enfermedad, sino al contrario, la pérdida de variabilidad en las señales, o más en general la pérdida de complejidad en las señales fisiológicas, la que señala algún tipo de enfermedad, ¿no? Es decir, el hecho de que se deje de ver ruidosa y que se empiece a ver un patrón ahí más regular nos muestra algún tipo de enfermedad, ¿no? Es el caso de la epilepsia. ¿Cómo se ve un electrocardiograma de alguien que tiene epilepsia, ¿no? Entonces, un electroencefalograma de alguien con epilepsia se ve de esta forma. Fíjense que están estas tres regímenes, ¿no? El preictal, el ictal y el postictal. El ictal es justo cuando se da el ataque, ¿no? Ahora, si se fijan estas señales, pues nada más son lo que es una medida de voltaje,
¿no? Tomada en alguien que se le provoca algún tipo de epilepsia, eh, de ataque epiléptico, y lo que se mide es la duración y la variabilidad en el tiempo, ¿no? A este tipo de estudio se le llaman series de tiempo y hay un montón de, de trabajos sobre series de tiempo y de análisis no lineal de series de tiempo, ¿no? Entonces, regresando a lo que estábamos diciendo sobre el estudio no lineal de estas señales, el eh, interpretar la variabilidad como ruido nos está, no nos permite entender unas cosas, ¿no? Eh, lo que sucede es que los ataques epilépticos en general no son regulares, es decir, eh, son intermitentes, ¿no? A veces aparecen y a veces desaparecen, ¿no? En una, este, si estudiáramos esto como usualmente se estudia en los sistemas no lineales, que es, pues lo linealizas y ves qué información te da. Es decir, si lo tratamos de ver como una aproximación lineal, únicamente podríamos entender es la intermitencia de los ataques como una señal externa, como un estímulo externo, este, que a veces aparece y entonces dispara una. Hay enfermedades epilépticas que son de esa naturaleza, en particular las que son respuestas a estímulos de luz, ¿no? A las fotoconvulsiones, ¿no? Eh, pero no todas las epilepsias son de esa forma. Entonces, la búsqueda que se hizo, pues era una explicación estructural de la intermitencia del, de, los, de los ataques epilépticos, ¿no? Entonces, eso requiere de un estudio no lineal de estas señales fisiológicas, ¿no? Entonces, fíjense en la diferencia, ¿no?, entre el régimen preictal y el postictal, que es durante la fase convulsiva del ataque, ¿no? Entonces, ¿cómo se estudiaron estas cosas? Pues se utilizaron herramientas que se utilizan en la dinámica no lineal, como tratar de encontrar atractores, ¿no? Atractores como el de Lorentz para estas cosas. Y entonces pues se abre toda una rama del análisis no lineal para el estudio de series de tiempo, ¿no? Que también se han aplicado a economía y a otras áreas, donde se requieren también distinguir entre un proceso que tiene un alto grado de complejidad y un proceso que tiene mucho ruido, ¿no? Entonces, se utilizan también cosas como la aplicación de Poincaré, el mapeo de Poincaré, para buscar recurrencia, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Buscar alguna explicación estructural de la intermitencia de los ataques epilépticos. Entonces, en cuanto a eso, pues lo que se hace es tratar primero lo que se hizo, ¿no? Fue primero tratar de identificar estas dos fases de antes y después del ataque.
y tratar de estudiarlas en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Ver si le podemos hacer un poco más grande. Entonces, estas son mediciones que se hacen en el hipocampo con un, con, con un receptor eléctrico y lo que sea. Entonces, aquí tenemos las dos fases, ¿no? Eh, entonces, si lo ven de la izquierda a la derecha, tenemos esta letra A y esta letra B, que son, si se fijan, cuando empieza a haber cierta regularidad en el, en el, en las señales que se están midiendo, ¿no? Lo mismo de este lado, aquí está el A y el B, y empieza a ver como esa regularidad chistosa, ¿no? Aquí no tenemos de repente picos grandes, picos chiquitos, ¿no? Lo mismo de este lado, ¿no? Pero hay una característica aquí, ¿no? Que casi es regular la cantidad de picos antes de que se dé el ataque, que es este pico grande de acá, ¿no? Este pico grande de acá también. Del lado, en el panel del lado derecho, ¿no? Que está señalado con la letra C. Y en esos, ¿no? en esos dos picos podemos ver antes de eso cierta regularidad que se ve en la señal. Entonces, otra vez, esa regularidad no nos está señalando un individuo saludable, sino un individuo con una enfermedad, ¿no? Con una patología. Entonces, esta parte enrollada es el tálamo del cerebro humano y lo otro la otra región que nos interesa pues es la corteza cerebral, ¿no? De este lado es un esquema de las células que están involucradas en el fenómeno. Ahí están las células piramidales, las interneuronas inhibitorias, las células talámicas, que son de dos tipos, que son las que están en la parte de abajo, en el panel izquierdo, y que son las que van a estar haciendo la dinámica de la epilepsia, ¿no? Aquí tenemos un diagrama también esquemático de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces ahí tenemos las células piramidales en verde y los otros tres tipos de células por ahí. Entonces hay unas tasas de activación y de inhibición de la apertura de canales de esas células que, que están en la corteza y en el tálamo, que son cuyo juego, ¿no? Es el que está involucrado en la transmisión sináptica anómala de la epilepsia. Okay.
Eh, entonces vamos a garabatear unos momentos en la pizarra electrónica para este, construir un modelito, uno de dos modelos que podrían estar explicando la dinámica de los ataques epilépticos, ¿no? Esta en particular se basa el, este, en mediciones que se hicieron en eh, en el tálamo y en la corteza cerebral, ¿no? Cerebral. Entonces es lo que se llama el modelo tálamo cortical, tálamo cortical, perdón. Entonces vamos a la pizarra. Entonces, y vamos a partir de un modelito que es que ya conocemos, ¿no? Que se parece mucho al Hodgkin-Cox, ¿no? Entonces tenemos la capacitancia de la membrana y la diferencia de potencia. Y eso, ¿cómo lo vamos a ver? Pues como una suma de corrientes y de conductancias, ¿no? Entonces esto es menos la suma de las corrientes que se dan en la sinapsis con algún índice I, y a esto le vamos a quitar la conductancia de goteo, ¿no? No se alcanza a ver. Entonces ahí está la primera ecuación. Y esta conductancia pues depende de la diferencia de voltaje, de I menos B y de goteo. La I pues son algunos de las que corresponden a las 4 tipos de células, ¿no? Las P, vamos a ponerle PY de piramidal, las inhibidoras, que vamos a llamarles IN, las de reticulares del tálamo, que lo vamos a llamar RE, y las talamocorticales, que los vamos a llamar TC. Ahora, la sinapsis puede deberse a diferentes, a la presencia, ¿no? De diferentes sustancias como AMPA o GABA, GABA A y GABA B, ¿no? Son
neurotransmisor. Y la corriente de esa sinapsis, pues es como en el modelito que ya conocimos, ¿no? La conductancia por la diferencia de potencial. ¿No? Entonces, hasta ahorita no introducimos nada demasiado interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo se ven esas conductancias? Pues no se necesita, si se tiene, digamos, las señales, no se necesita demasiado invento, ¿no? Esto se puede ajustar. Entonces, ¿cómo se ajusta? Tenemos una serie de tiempo que nos ayuda a hacer eso, y esto lo ajustan como una integral de menos infinito a t de una función h sin de t que tiene un retardo, ¿verdad? Esto tiene un retardo t menos tau, y esto por una función f de tau, y se integra respecto a esa tau, ¿no? Ahora, ¿quién es esa h? Esa h es una respuesta sináptica, ¿no? Entonces esa respuesta sináptica se hace la convolución con esa f, que lo que representa es la densidad de disparos, es decir, cuántos disparos hay en el tiempo, en una rebanada de tiempo, ¿no? Y se hace esta convolución, y eso es lo que nos va a calcular o aproximar las llamadas conductancias debidas a la sinapsis, ¿no? Entonces, esta h de la respuesta sináptica se calcula con la amplitud de las la amplitud y los tiempos de donde surgen los primeros picos y los tiempos de retraso, ¿no? La amplitud de la señal. Pues la amplitud de la señal es A mayúscula sin, ¿no? Y esto por E a la menos A a la menos A1 por T, y a esto le vamos a quitar E a la menos A2T. Esta A1 y A2 representan la subida, los tiempos de crecimiento y de retraso, ¿no? Lo que vamos a tener entonces es que la A2 es más grande que la A1, ¿no? Y si se fijan, esta cosa de aquí pues es una sigmoide. Ahora la I GABA la GABA B la podemos escribir como lo mismo, ¿no? Una conductancia que se debe a GABA B, y una función B que depende de la F, ¿no?
eh, y esto multiplicado por la diferencia de potenciales. Y la F entonces, ¿cómo la escribimos? ¿Cómo la aproximamos? La F la vamos a aproximar como una G de F, que esta GF es el máximo de las tasas de disparo, y esto sobre 1 más E a la BF, ¿no? Por B menos teta B, y la teta B es un umbral, y la BF pues es un parámetro que mide la pendiente, ¿no? Pues es un ajuste. Ahora, BF, ¿quién es BF? BDF, perdón. ¿Quién es esa BDF? Pues no va a ser más que 1 sobre 1 más E a la BF por F menos teta. Ahora, esta misma F, que es la tasa de disparos o la densidad de disparos, pero para las células talámicas, que va a ser con esta subíndice B, pues se escribe como GB por una MI, depende del voltaje, por la integral H de menos tau NI, voltaje dependiente de tau, ¿no? La HN, esta H sub N, se va a escribir como una N por E a la menos N1T menos E a la menos N2T, y N mayúscula no es más que N1 por N2 sobre N2 menos N1. Y N1 pues son los tiempos de crecimiento y de las tasas de crecimiento y de caída, no, los tiempos que corresponden a crecimiento y de caída de la señal sináptica, ¿no? Y entonces esto es lo que simula el sistemita que habíamos visto, que teníamos en el diagrama. Este diagrama de acá, ¿no? Ahí están las Cs, ¿no? Y demás. Ahora, esto no es un sistema sencillo, ¿no? Pero pues, lo que se hace es lo de siempre, se hacen simulaciones numéricas, y de lo primero que se obtiene son valores máximos y mínimos
valores máximos y mínimos de las salidas, eh, y eso lo grafican contra el, el voltaje, ¿no? Y si se fijan en la parte superior y en la inferior derecha, tenemos ahí unas bifurcaciones, ¿no? Y en estas dos, pues tenemos ausencia este, de señales sinusoidales. Ahora, vamos a ver también este otro. Aquí lo que estamos viendo son los diagramas de bifurcación en color azul, y los exponentes del diáfono que son las grafiquitas verdes. En las, las la región intermedia de las dos de arriba son las que tienen que ver con esa actividad eh, en el tálamo, que está relacionada con un ataque epiléptico, ¿no? Acá abajo estamos viendo algo parecido, pero para los parámetros distintos. Entonces, allí donde nos interesa, estamos viendo una cascada de bifurcación, ¿no? Y finalmente, otra cosa que se puede estudiar con estas herramientas es estos atractores, ¿no? Entonces, estos atractores son en el retrato fase del BC contra BC', y corresponden la parte azul es el retrato fase, las líneas fase del sistema, y los puntos amarillos son el mapeo de Poincaré, de 4 diferentes casos para 4 parámetros distintos. Y si se fijan, hay unos donde tenemos una región de puntos donde hay esta actividad como cíclica, ¿no? Y en el superior izquierdo, pues tenemos una especie como de recurrencia, ¿no? Ahí podemos ver esa recurrencia. Y finalmente lo que se va a ver, y eso es en última instancia lo que caracteriza a un ataque epiléptico, es y lo que estamos tratando de pensar pues es que hay una especie de transición de fase, ¿no? Y aquí se puede medio empezar a caracterizar, ¿no? Estas son del lado izquierdo y del lado derecho, son las regularidades, o sea, las señales que se esperan, y luego tenemos estas
Y si se fijan, ¿no? Hay una larga, unas cortas, una larga, unas cortas, ¿no? Entonces este tiene bastante variabilidad, eh, pero en la región donde tenemos el ataque, primero tenemos una cosa rara, donde ya empieza a haber puntos, eh, puntos de que corresponden a trayectorias cerradas, ¿no? Con alta regularidad y eh, luego está este régimen inmediatamente posterior al ataque, al postictal, y viene ya después una cosa muy parecida a la señal normal, digamos, a la señal saludable. Eh, entonces es una forma de estudiar estas cosas. Eh, y el último resultado de este articulito, que luego se los paso al Classroom, o mejor aún a la carpeta de Drive, es este. Aquí lo que estamos viendo es la frecuencia de respuesta para distintas entradas, ¿no? Entonces, este rojo de abajo no le alcanza para un ataque. Ay, perdón, todavía no lo pongo. Ahí está. Entonces, tenemos esta curva de abajo que corresponde a una situación donde no hay ataques. Y esta curva de arriba tenemos esta situación preictal. Y aquí entramos al régimen ictal, ¿no? Donde hay una cascada de bifurcaciones y posiblemente un ciclo límite, y luego disminuye y estamos esta es la fase delante del ciclo límite, estamos en la fase posictal, y luego ya baja su respuesta, ¿no? Entonces hay un régimen de señales para el cual sí existe el ataque, ¿no? Y corresponde con, o se puede caracterizar con herramientas de análisis no lineal, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con los fractales? Pues de entrada, si se fijaron, esos atractores que se dibujan en el plano fase no son curvas y no son puntos, ¿no? Son regiones que están densamente llenas con curvas, con una curva, ¿no? Eso es un fractal. El atractor de este modelito que corresponde a la señal que vimos es un fractal, ¿no? Entonces, se puede también medir la dimensión fractal de una serie de tiempo, por ejemplo, igual con una idea de atrapar en cajitas y contar cuántas cajitas corresponden. Pero bueno, pues es algo que podemos también identificar con fractalidad, ¿no? Entonces, por hoy lo dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión. Ya estaremos entrando en la última semana del curso, y vamos a ver cómo terminamos, ¿no? Entonces, nos vemos en la siguiente.